Hola, hola a todos mis apasionados del amor, del drama y del brillo del espectáculo. Sean todos, absolutamente todos, bienvenidos de nuevo a su rincón favorito de los secretos mejor guardados y las historias que nos hacen suspirar. Hoy, mis queridos cómplices de la farándula, tenemos entre manos un tema que ha mantenido a miles de corazones latiendo al ritmo frenético de las telenovelas, una historia que conquistó al mundo entero con una química que desafiaba la pantalla y que, al parecer, trascendió el universo de la ficción para convertirse en una realidad tan apasionante como conmovedora. Prepárense porque lo que les traigo hoy sobre Ander Zel y Kerem Bürsin, o más bien, sobre lo que Ander Zel ha revelado de manera tan sincera sobre su íntima historia de amor con Kerem Bürsin, va a hacer que suspiros, sonrisas y alguna que otra lágrima de emoción recorran sus rostros. Esto va a ser épico. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este torbellino de emociones y confesiones, quiero hacerles un llamado que me sale del corazón, un recordatorio que no puedo dejar de hacerle a esta comunidad tan especial que hemos construido. Si por alguna razón mágica o quizás por un descuido maravilloso aún no forman parte de nuestra gran familia, ¿a qué esperan, mis amores? Dense ese gusto, hagan clic en ese botón rojo vibrante que dice suscribirse, justo debajo de este vídeo. No se lo piensen más. Y para que la magia no se detenga y no se pierdan ni un solo instante de las joyas que desenterramos, activen esa campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de todo. Únanse a esta comunidad que respira entretenimiento, que comparte la misma pasión por las estrellas y sus historias. Venga, no sean tímidos, que aquí todos somos uno. Ahora sí, prepárense, abróchense los cinturones de seguridad, porque la montaña rusa de emociones está a punto de comenzar. Como muchos de ustedes, fans acérrimos y observadores agudos del mundo del espectáculo, ya saben de sobra, la chispa entre Ander Zel y Kerem Bürsin nació, ardió y deslumbró en el set de grabación de la que se convirtió en una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Senkalkam. Para nosotros, los que la disfrutamos en español, la conocemos con el entrañable título de El juego de mi destino. Desde el preciso instante en que sus miradas se cruzaron, sus cuerpos se sincronizaron en escenas cargadas de una energía innegable, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que se sentía como una descarga de pura electricidad. Sus miradas profundas, sus gestos sutiles, la manera casi mágica en que interactuaban, todo, absolutamente todo, susurraba que algo mucho más allá de la ficción estaba floreciendo. Sí, se trataba de Eda y Serkan Bolat en pantalla, pero también, y esto es lo que hoy nos trae a todos aquí, de Hande y Kerem en la vida real. Al principio, como es la norma en este intrincado juego del estrellato, ambos mantuvieron una discreción casi monacal. Se cuidaron de no alimentar los rumores, de desviar las miradas indiscretas. Negaban, minimizaban, declaraban a los cuatro vientos que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo, y que esa conexión tan poderosa que se percibía en la pantalla era, sencillamente, el resultado de su extraordinario profesionalismo y de su indudable talento actoral. Y ojo, que nadie puede negar la grandeza de su arte, su capacidad para hacernos creer en cada palabra, en cada emoción. Eran, sin duda alguna, increíblemente talentosos. Pero, ¿era realmente solo eso? Durante largos y apasionantes meses, la prensa del corazón y miles, sí, miles de fans especulaban sin descanso. Las redes sociales se convertían en un hervidero de teorías, de análisis minucioso de cada fotografía compartida, de cada aparición pública conjunta. Cada vez que coincidían en algún evento o que uno de ellos con un gesto cómplice compartía una historia efímera en Instagram, la comunidad de seguidores entraba en un frenesí colectivo. Y seamos honestos, ¿quién, en su sano juicio, no se enamoró perdidamente de la pareja que formaban? Eran, sin lugar a dudas, la personificación de una pareja de cuento de hadas, tan deslumbrantes, tan carismáticos, y con esa chispa inconfundible que tiene el poder de enamorar hasta al más cínico. Sin embargo, la verdad, como ese viejo refrán tan sabio nos enseña, tarde o temprano encuentra su camino hacia la luz. Y fue Ander Zel, con esa gracia tan particular que la caracteriza y una honestidad que desarma, quien finalmente decidió abrir esa puerta, dejarnos entrever un poco más de lo que realmente fue su apasionante historia de amor con Kerem Bürsin. No se trata de una confesión que estalla con un drama escandaloso, sino más bien de una reflexión profunda, sincera y maravillosamente conmovedora sobre una relación que, sin duda alguna, marcó un antes y un después en sus vidas. En diversas entrevistas que ha concedido recientemente, Hande ha hablado con una madurez que realmente impresiona sobre su vínculo con Kerem.
No ha caído en detalles escabrosos, innecesarios o puramente morbosos. En cambio, se ha enfocado en lo que esta relación significó para ella en un plano mucho más íntimo y personal, pero también en su desarrollo profesional. Ha enfatizado la conexión profunda, casi etérea, que sintió desde el primer momento. No solo como dos actores compartiendo un proyecto que los catapultaría a la fama, sino como dos almas que por azares del destino, se encontraron y se entendieron en un nivel que pocos pueden comprender. Mencionó con una dulzura conmovedora, como la admiración mutua y el respeto más profundo fueron los pilares fundamentales sobre los que construyeron su relación desde sus inicios. Una de las facetas que Ande ha querido destacar con especial énfasis es la forma en que Kerem se convirtió en su roca, en su pilar de apoyo durante uno de los momentos más devastadores de su vida. Como muchos de ustedes recordarán, Ande vivió una pérdida inmensamente dolorosa con el fallecimiento de su querida madre. Y en medio de ese torbellino de duelo, de la vorágine de la fama que nunca da tregua, Kerem estuvo ahí, a su lado, brindándole ese consuelo que solo un ser querido puede ofrecer, esa comprensión que alivia el alma, y ese hombro seguro en el que apoyarse cuando el mundo parecía desmoronarse. Ella misma ha confesado con la voz quebrada por la emoción, que el apoyo incondicional de Kerem fue un auténtico bálsamo en ese proceso tan doloroso. Y eso, queridos amigos, eso no es solo un romance de película. Eso habla de un amor que trasciende las cámaras, que va mucho más allá de los titulares sensacionalistas. Habla de una conexión auténtica, de un cuidado genuino que nace desde lo más profundo del ser. Ande también ha compartido reflexiones valiosas sobre la importancia crucial de la comunicación abierta y la confianza mutua dentro de su relación. Ha relatado cómo Kerem siempre fue esa persona con la que podía hablar de absolutamente todo, sin filtros, sin miedos, sin el temor a ser juzgada. Compartieron sueños ambiciosos, miedos ocultos y aspiraciones que los impulsaban a seguir adelante. Y esa apertura, esa vulnerabilidad compartida, fortaleció enormemente el vínculo que los unía. No se trataba solo de la pasión ardiente que desbordaban en pantalla, sino de una amistad sólida como una roca, de una complicidad que nacía de la comprensión profunda del otro y de una admiración sincera por la persona que habitaba detrás del personaje público. Lo que más resuena, lo que verdaderamente deja una huella imborrable en las palabras de Ande, es la idea de que su relación con Kerem fue, ante todo, un viaje de crecimiento mutuo. Ambos eran jóvenes, vibrantes, y se encontraban en la cúspide de sus prometedoras carreras, enfrentándose a una fama arrolladora que podía deslumbrar o desestabilizar. Y en medio de esa vorágine de atención, de exigencias y de expectativas, encontraron en el otro un refugio seguro, un compañero fiel que entendía a la perfección las presiones, las complejidades y las exigencias de su mundo. Ande ha elogiado con admiración la forma en que Kerem siempre la impulsó a ser mejor, a creer con más fuerza en sus propias capacidades, y ella, a su vez, hizo lo mismo por él. Esa dinámica de apoyo constante, de motivación mutua, es, sin ninguna duda, uno de los secretos mejor guardados de una relación que aspira a ser duradera y, sobre todo, saludable. Resulta también fascinante la manera en que Ande ha abordado el delicado tema de la exposición mediática. Ha confesado con honestidad que si bien intentaron mantener su relación en la esfera más privada posible en sus inicios, la cruda realidad de ser figuras públicas hacía que fuera prácticamente imposible evitar por completo el escrutinio constante. Sin embargo, ha sido muy clara y enfática al afirmar que siempre priorizaron su bienestar emocional y la fuerza de su conexión, intentando con todas sus fuerzas no dejarse afectar por la presión externa. Y créanme, queridos espectadores, eso no es tarea fácil, ni mucho menos, en este vertiginoso mundo del espectáculo. Otra revelación importante que añade una capa más de profundidad a su historia, es la profunda admiración que Ande sentía por Kerem, no solo como profesional, sino como ser humano. Ha destacado con vehemencia su inteligencia aguda, su pasión desbordante por su trabajo, su sentido del humor contagioso que aligeraba cualquier momento, y sobre todo, su nobleza de espíritu, esa cualidad tan rara y valiosa. Y por supuesto ha hablado sin tapujos de la atracción física que, desde el primer encuentro, fue una fuerza innegable. Pero ha querido subrayar con una convicción que llega al alma, que lo que verdaderamente los unió, lo que cimentó su vínculo, fue algo mucho más profundo, una conexión emocional y espiritual que trascendía con creces lo superficial. Han surgido inevitablemente preguntas sobre si la relación terminó de la mejor manera posible. Y aunque Ande con su elegancia habitual, no ha entrado en detalles escabrosos sobre los motivos específicos que llevaron a la separación, se ha transmitido un mensaje cargado de profundo respeto y un cariño inalterable hacia Kerem.
Ha expresado con una sinceridad conmovedora que el tiempo que compartieron juntos fue, sin lugar a dudas, increíblemente valioso y que siempre atesorará los mejores recuerdos de esa etapa. Esta madurez palpable en sus declaraciones sugiere, con fuerza, que a pesar de que las circunstancias o el destino decidieron que su camino juntos no podía continuar a largo plazo, la relación fue intrínsecamente significativa y dejó una huella imborrable y positiva en ambos. En resumen, estas revelaciones de Hande Erçel sobre su amor con Kerem Bürsin no son un simple escándalo pasajero para alimentar los titulares, sino más bien una oda sincera y emotiva a una relación que floreció en medio de las luces cegadoras de la fama y las cámaras omnipresentes. Nos ha abierto una ventana al mundo interior de dos personas reales, con sentimientos verdaderos, con momentos de pura alegría, de profunda tristeza y de un crecimiento personal extraordinario. Hande nos ha permitido vislumbrar la intimidad de su relación, desvelando la importancia vital del apoyo mutuo, de la comunicación honesta, de la confianza ciega y del respeto inquebrantable. Nos ha demostrado de una manera ejemplar que incluso cuando las cosas cambian, cuando las etapas terminan, el amor genuino y la admiración pueden perdurar, transformándose, pero nunca desapareciendo del todo. Ha sido una experiencia verdaderamente fascinante escuchar a Hande hablar con tanta franqueza, con tanta honestidad desarmante. Nos ha recordado, de una forma muy humana y cercana, que las relaciones, en su esencia, son complejas, intrincadas, pero también, y esto es lo más importante, increíblemente hermosas cuando se construyen sobre cimientos sólidos de valores auténticos. Su relato nos inspira, nos motiva a buscar conexiones genuinas en nuestras propias vidas, a valorar inmensamente el apoyo que recibimos en los momentos más difíciles, y sobre todo, a crecer de la mano, lado a lado, con las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Y ahora la pregunta del millón para ustedes, mis queridos espectadores, mis fieles seguidores de las historias que nos mueven. ¿Qué les parecieron estas revelaciones tan sinceras de Hande Erçel? ¿Siguieron de cerca su relación con Kerem Bürsin, vibrando con cada noticia? ¿Qué opinan ustedes sobre las dinámicas de las relaciones amorosas dentro del vertiginoso mundo del espectáculo? Me encantaría, de verdad, conocer sus pensamientos más profundos. Dejen sus comentarios aquí abajo. Compartan sus opiniones, sus experiencias personales, sus reflexiones más íntimas. Este es su espacio, su plataforma para debatir, para conectar, para compartir. No olviden jamás que su opinión es sumamente importante para nosotros, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció tan interesante y conmovedor como a mí contarlo, por favor, regálenos un enorme me gusta. Demuéstrennos que el contenido de calidad y las historias humanas conectan. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fanáticos devotos de Hande y Kerem, o simplemente que disfrutan de las historias de amor que nos tocan el alma y del fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte oficial de nuestra creciente y apasionada familia. Activen esa campanita para que nunca, jamás, se pierdan una nueva publicación, una nueva historia. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta travesía de secretos, confesiones y emociones a flor de piel. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Hasta la próxima aventura. Adiós.